Han pasado unos días desde la detención de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes más influyentes del cartel de Sinaloa. Es líder de la facción Mayitos y figura destacada del narcotráfico mexicano durante las últimas 5 décadas. A pesar de la abundante información, las numerosas declaraciones de figuras clave y las llamadas versiones oficiales, persiste un clima de preocupación e inconsistencia en torno a este asunto. Especialmente en torno a la cuestión de si Mayo se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses o fue capturado y enviado a los Estados Unidos. Pues ahora, con más datos disponibles y luego de consultar numerosos artículos, recopilar declaraciones de autoridades políticas de Estados Unidos y México, consultar a abogados y periodistas especializados en estos temas, podemos construir 3 teorías sobre lo que realmente fue la detención del Mayo Zambada. Y digo teoría porque todo esto tiene lagunas, cosas que no se pueden verificar ni conectar tan fácilmente. Y les digo, el tema de los cárteles, Estados Unidos y México, la DEA, las incautaciones, los envíos y los acuerdos secretos rara vez constituyen una historia completa y clara sin teorías de conspiración. Por eso, te invito a ver todos los hechos en este video y finalmente decidir en qué crees. Porque ni México ni el gobierno de Estados Unidos, para variar, nadie, incluyéndome a mí, te dará una respuesta 100% clara. Bienvenidos a Historias Bélicas. Como sabemos, muchas veces resulta difícil consumir información debido a las diferentes ideologías y perspectivas que cada uno puede tener. Antes de comenzar a explicar las diversas teorías que rodean el arresto del Mayo Zambada, les recomiendo que vean el video que publiqué hace unas semanas. En él brindo un análisis detallado de quién es el Mayo Zambada, por qué fue uno de los capos más poderosos de México, una explicación concisa de las facciones carcelarias de Sinaloa y los principales hechos ocurridos el 25 de julio de 2024 en el momento de su arresto. Del Mayo es el hijo del Chapo. Este contexto es esencial para comprender completamente las teorías que estás a punto de escuchar. Pero si ya eres consciente de todo eso, vayamos directo a lo que nos importa. El Mayo fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, y traído a Estados Unidos contra su voluntad. Esta teoría es crucial porque ha sido adoptada como la versión oficial. Esta afirmación está basada en declaraciones hechas directamente por Frank Carras, actual y personal abogado de Mayo Zambada, a Los Angeles Times. Textualmente, Frank Pérez lo dice: "Mi cliente no ha celebrado ni negociado términos con el gobierno de Estados Unidos. Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, secuestró a la fuerza a mi cliente. Luego fue emboscado, arrojado al suelo y esposado por 6 hombres uniformados y Joaquín. Le ataron los pies y le pusieron un saco negro en la cabeza. Luego lo arrojaron a la parte trasera de una camioneta y lo llevaron a una pista de aterrizaje. Allí lo obligó a subir a un avión. Joaquín le ató las piernas al asiento y lo trajo a Estados Unidos en contra de su voluntad". Repito, esta es la versión del actual abogado del Mayo Zambada. Sin embargo, una versión más detallada elaborada por los famosos periodistas y autores Joan Grillo de Crash Art Media y Juan Alberto Cedillo, asociado de la agencia EFE y corresponsal del juicio, se basa en información recibida de un ex miembro del equipo de seguridad de Zambada. Según ellos, la situación es la siguiente. En mayo, Zambada fue citado a una reunión en Culiacán, capital de Sinaloa, con la presunta participación de Joaquín Guzmán López, representante de la facción Chapitos, y el político sinaloense Héctor Melesio Cuen. Maya había venido de uno de sus retiros en las montañas de Durango a Culiacán hace una semana para una consulta médica por el cáncer que padece, y unos días después asistiría a la reunión en Culiacán. Sin embargo, Guzmán López, hijo del Chapo e hijo del Mayo, planeaba traicionarlo. Al llegar a la casa ubicada en la vivienda de Huertos del Pedregal, 5 hombres armados leales a Guzmán López tendieron una emboscada a Mayo, derrotando a 4 de sus escoltas, quienes aún se encuentran desconocidos. Un guardaespaldas adicional y el asistente personal de Mayo, que todavía estaban en un vehículo detrás de ellos, lograron escapar del anfitrión y también se desconoce su paradero. Los agresores sometieron a Mayo con cierta violencia y lo llevaron unos 35 kilómetros hasta la finca Lazareto, donde lo obligaron a abordar un avión. Aunque no está confirmado, se especula que pudieron haber hecho escala en otro aeropuerto de Sonora para cambiar de avión. Desde un aeropuerto privado en Hermosillo, Sonora, Mayo, acompañado de Guzmán López y el piloto, voló hacia Estados Unidos. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses han sido notificadas. Según las declaraciones,
no sabían que en el avión había llegado el Mayo Zambada. Finalmente, aterrizaron alrededor de las 4 de la tarde del jueves 25 de julio de 2024 en el pequeño aeropuerto privado de Santa Teresa, cerca de El Paso, Texas, donde finalmente fueron arrestados por agentes federales estadounidenses. Aunque aún existen algunas inconsistencias en esta versión oficial mejorada, por así decirlo, hay un elemento en particular que puede darle más veracidad a esta versión, y es que el político mexicano mencionado como asistente a la reunión, Héctor Melesio Cuen, ex rector de la UAS y diputado federal electo por la alianza opositora PAN-PRD-PRI y el partido sinaloense, fue asesinado la noche del jueves 25 de julio de 2024. Así es. El mismo día fue detenido Mayo Zambada. El hecho ocurrió durante un presunto intento de robo en una gasolinera en La Presita, al norte de Culiacán, Sinaloa. Según trascendió, Melesio Cuen resistió el robo y fue atacado por 2 personas que le dispararon. Aunque la fiscalía afirma que se trató de un robo, Melesio Cuen podría ser la primera víctima de venganza por lo que en Sinaloa se denomina como la gran traición al cartel de Sinaloa. Recuerda suscribirte para más contenido de valor. Es demasiado aleatorio que haya sido un ataque, lo tengo claro. Otro detalle es que algunos medios informaron que el Beechcraft Kenner no despegó de Hermosillo, Sonora, como decía el original, sino de la comunidad de Zorrillo, en el estado de Chihuahua. Este cambio en la ubicación del avión cambia muchos aspectos de la narrativa oficial. Los especialistas encontraron y conectaron varios puntos y videos disponibles de la aeronave de la misma empresa. Pero en Chihuahua sugieren que la idea de que el avión salió de Hermosillo puede ser errónea. La geolocalización exacta de la aeronave se muestra actualmente en la pantalla. Ahora bien, la primera razón por la que esta teoría, en cualquiera de sus versiones, mejorada o no, parece extraña, es la siguiente. ¿Cómo carajos es posible que el hijo del Chapo haya podido engañar la mente del Mayo Zambada y todo su equipo de seguridad por el motivo? Creo que aquí todos sabemos que Mayo se ha ganado en 5 décadas una reputación de inteligente, negociador, inteligente y atento, al punto que cuando contrajo COVID no bajó de la montaña por miedo a atrapar a las autoridades. Por lo tanto, parece poco probable que de repente se convierta en un objetivo fácilmente manipulable para uno de los hijos menores del Chapo. La segunda razón por la que este escenario es tan improbable es que habría desatado una guerra abierta en todo Sinaloa en las primeras horas del arresto. Imagínese ser Ismael Zambada, Siqueiros, el flaco Malito, hijo del alcalde y heredero de la facción Malito. Su padre es secuestrado, golpeado, abusado y luego subido a un avión para ser encarcelado en Estados Unidos durante los últimos años de su vida. Francamente, es difícil pensar que el débil Malito permitiría tal desprecio por su padre y su facción sin lanzar una feroz venganza contra Chapito o cualquier otra persona que pudiera estar involucrada. Hasta ahora no ha habido tal respuesta, e incluso si llegara después de más de una semana o más, ya sería muy extraña y poco convincente. Esto me hará dudar aún más de esta teoría. Como antecedente directo recordamos el hecho conocido como Culiacanazo o Jueves Negro de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, cuando Ovidio Guzmán, la Rata, fue capturado por el gobierno mexicano. Integrantes de Chapito y otras facciones en Sinaloa no tardaron un minuto en reaccionar. Se enfrentaron a la policía, la Guardia Nacional y todo el ejército en Culiacán para encontrarlo. Y, sorprendentemente, Ovidio finalmente fue liberado. Aunque fue tomada un tiempo después, en cada ocasión hubo una respuesta inmediata por parte del cártel de Sinaloa y especialmente de los Chapitos. Entonces, ¿por qué no pasó lo mismo con Mayo? Un narcotraficante con un nivel de respeto aún mayor que Ovidio Guzmán. Como puede ver, hay muchas preguntas clave. Teoría: 2 agentes de la DEA secuestraron al hijo de El Mayo y el Chapo en México y lo trajeron ilegalmente a Estados Unidos. Honestamente, esta teoría es más emocionante. Aunque inicialmente me pareció muy fantástico, hay contextos y puntos claves que pueden darle mucha validez. Véase, el 30 de julio de 2024, José Luis González Meza, abogado personal de Joaquín El Chapo Guzmán, concedió una entrevista al periodista mexicano Pascal Beltrán del Río para Imagen Noticias. En esta entrevista, el abogado del Chapo describió la versión oficial de Metrat del hijo del Chapo como una historia de Walt Disney. Literalmente lo describió como pura fantasía.
pero también expresó su creencia de que el hijo de Zambada y el Chapo había sido secuestrado por agentes de la DEA en México y luego trasladado ilegalmente en un Kenner 250 a un aeropuerto en Santa Teresa, cerca de El Paso, Texas, ya en territorio americano. Durante la conversación entre el abogado y el periodista surgieron hipótesis muy importantes, como quién era el dueño del avión Beechcraft Kenner 250, en el que finalmente viajaron Zambada y Joaquín Guzmán López en mayo. Según el diario de vuelo, debe constar claramente la propiedad de la aeronave, la compañía y el país, así como los datos de contacto de los pilotos. Entonces, si el avión despegó de México, lo hizo ilegalmente, ya que ni Mayo ni el hijo del Chapo han sido entregados por el gobierno mexicano. Además, el periodista Beltrán del Río dijo lo siguiente: también sabemos que el avión tenía una placa clonada y que el transpondedor del avión estaba apagado hasta llegar a territorio estadounidense, evitando así ser detectado y rastreado mientras volaba hacia territorio mexicano. Poner en contexto el hecho de que esta teoría es cierta plantea algunas preguntas muy complicadas. ¿Pueden los agentes de la DEA capturar a voluntad a narcotraficantes en suelo mexicano? ¿Un país soberano y la extradición de Estados Unidos? En teoría no, sería completamente ilegal. ¿Ya lo han hecho? Sí. Esto me lleva a contar la historia del Dr. Álvarez Machaín. Durante el mandato del expresidente Carlos Salinas de Gortari en 1990, el ginecólogo californiano Humberto Álvarez Machaín fue secuestrado de su clínica por agentes de la DEA y policías mexicanos. Este acto se llevó a cabo sin el absoluto conocimiento o aprobación del gobierno mexicano, violando así la soberanía nacional y los acuerdos bilaterales de extradición. Álvarez Machaín fue llevado ilegalmente a Estados Unidos, donde fue acusado de participar en el asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, presuntamente orquestado por el Cartel de Guadalajara. La fiscalía argumentó que el Dr. Álvarez Machaín administró drogas a Kiki Camarena durante su cautiverio para mantenerlo con vida mientras era torturado e interrogado. La defensa legal del Dr. Machaín ha argumentado en repetidas ocasiones la falta de pruebas concretas y la ilegalidad del proceso de arresto y extradición. Finalmente, en 1992, un juez federal estadounidense desestimó los cargos contra Álvarez Machaín por falta de pruebas y ordenó su liberación y regreso a México. Fue algo impactante, pero 100% real. ¿Qué tiene esto que ver con el asunto Mayo Zambada? Bueno, la principal sospecha del secuestro por parte de agentes de la DEA proviene de que el secuestro de Mayo es una tarea realmente compleja y quirúrgica. No todo el mundo puede hacer algo así sin intentar morir. Además, existe un precedente de que esto ya sucedió. De acuerdo con los comunicados oficiales del gobierno mexicano, durante la mañana no se recibió ninguna notificación previa sobre las operaciones de la DEA o cualquier otra agencia federal en el territorio mexicano. E incluso si los miembros del gobierno mexicano hubieran sido informados, las acciones habrían sido diferentes, probablemente involucrando a agentes mexicanos en el terreno en esta operación. Pero no fue así. Los involucrados serán encarcelados primero en una prisión de máxima seguridad como el Altiplano en México y luego extraditados a Estados Unidos mediante procesos legales apropiados, de conformidad con tratados y acuerdos bilaterales entre ambos países. Siempre ha sido así durante años. Recuerda suscribirte para más contenido de valor. Entonces lo que plantea José Luis González Mesa, abogado del Chapo, es que el gobierno de Estados Unidos y la DEA actuaron ilegalmente al capturar a Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López y por lo tanto deben devolverlos a México para que puedan ser llevados ante los tribunales de su país. El origen. Aunque parezca imposible, no lo es del todo, como en el caso del Dr. Máquina. Sin embargo, cabe señalar que Machaín no ocupaba una posición de liderazgo en un cártel de la droga transnacional como el de Sinaloa. Otra teoría sería que Mayo hizo un trato con la DEA para ver a sus hijos. A veces, cuando consumimos información, tendemos a creer en la versión más intrigante y apasionante. Pero la realidad suele ser mucho más simple y aburrida, entre comillas. Esta teoría nos dice que este es el caso de Mayo, quien simplemente visitó porque estaba muy enfermo y quería ver a sus hijos por última vez. Esta es una de las teorías sustentadas por muchos expertos en los cárteles mexicanos. No me refiero a los que acaban de leer un teleprompter en la televisión, sino a aquellos expertos que han dedicado años de su vida al estudio en profundidad de los cárteles mexicanos, su evolución y su funcionamiento.
Si lo analizamos muy a menudo, el acuerdo de Mayo con las autoridades americanas, especialmente con la DEA, era la única manera de ver a sus hijos, sabiendo que 3 de ellos se encuentran en Estados Unidos. ¿Está el niño gordo en la cárcel? El Vicentillo, su favorito, es testigo protegido del gobierno americano y no puede salir del país. Y Serafín, el enclenque, es ciudadano americano y se encuentra en una situación muy complicada. Además, Jesús Reinaldo Zambada, alias el Rey, hermano de Mayo, también se encuentra preso en Estados Unidos. La vida se acabó. Mayo lo sabe muy bien. A los 76 años sufre diabetes, posiblemente cáncer, y pierde la vista. Y su mayor deseo es estar cerca de sus hijos y su hermano. Quizás así fue como Mayo analizó los documentos y dijo: bueno, debo ir donde los gringos antes de que ya no me puedan mover por mi enfermedad y edad, para verlos por última vez. Quizás sea así de simple. Aunque me gustaría señalar que esta versión no explica del todo qué diablos está haciendo uno de los hijos de Capo en ese plan. Tampoco explica del todo por qué Ovidio Guzmán, la rata, salió de prisión 2 días antes del 1 de mayo. Esto, como puede ver, es un misterio absoluto o una coincidencia bastante sospechosa. Ahora la imagen que ves en pantalla es un comunicado de la familia Guzmán Loera y Guzmán López en el que el abogado de la familia niega cualquier secuestro de May Zambada para regresar a Estados Unidos y también revela que Mayo negoció su paso. Las autoridades americanas durante 4 años. Repito, estas son palabras pronunciadas por las familias Guzmán Loera y Guzmán López. Pero bueno, como dije en el video anterior, hay un historial de negociaciones entre la familia Zambada y la DEA. Estas negociaciones resultaron en la liberación del hijo favorito de Mayo, Vicentillo, quien ahora goza de la condición de testigo protegido y cuyas declaraciones en 2019 también convirtieron al Chapo Guzmán en cadena perpetua. Está claro que a Mayo no le gusta la versión que dio, porque le hace parecer débil y traidor a la organización de la que fue fundador. Ciertamente, un relato en el que fue engañado o secuestrado suena mejor para su imagen. En cualquier caso, la realidad de cada jefe, especialmente en sus últimos años de vida, muchas veces se reduce a un elemento básico: la familia. Parientes. Mayo quiere ver a sus hijos y a su hermano antes de enfrentar lo inevitable y que todo nos llegue, sin importar el poder o la riqueza. Espero que les haya gustado. Recuerde, no estoy tratando de decirle qué creer, sino más bien brindarle los hechos y, en última instancia, elegir lo que tenga más sentido para usted según su propia percepción.